Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a este primer curso taller en materia de compliance de forma integral. Este curso tiene una duración de 12 horas repartidas en 3 días y un servidor, así como la maestra en Derecho Fiscal, Cristian Joara Cruz Alcántara, y la licenciada en Derecho Perpetua Camahuitzoli Ambrosio Ortiz, pues tendremos el gusto de compartir con ustedes algunos conocimientos, nuestra experiencia en materia de compliance, algunos tips que les podemos dar en materia de cumplimiento de forma integral. Perpetua, qué gusto que me puedas acompañar, igual Cristian. Antes de iniciar el curso, me gustaría comentarles de manera muy general ¿en qué consiste este curso? Este curso es un curso taller, por lo tanto va a ser un tanto práctico respecto de el compliance en una empresa, es decir, desde el punto de vista general y abordando algunos aspectos particulares en determinadas materias que están incipientemente reguladas en nuestro país. La metodología de estudio, ¿cuál será? Primeramente, el día de hoy vamos a tener una sesión muy general de lo que es el compliance, qué es, en qué consiste, cómo se encuentra conformado un programa de compliance. Vamos a ver 3 puntos principales. Primeramente, el compliance y programas de cumplimiento. Posteriormente, revisaremos el marco jurídico en materia de compliance haciendo un análisis comparativo entre legislaciones conocidas aquí en México, tanto la legislación estadounidense, la legislación española y obviamente pues la legislación mexicana que incipientemente se encuentra regulando esta materia. Posteriormente vamos a revisar cuáles son los elementos de las legislaciones y cómo llega esta figura del compliance a México a través de lo que se conoce en materia jurídica como soft law, es decir, el derecho dúctil o el derecho flexible, que si bien no se encuentra positivizado al 100, sí existe a través de la doctrina algunas directivas que puede adoptar México, específicamente las transnacionales. Por ejemplo, en materia financiera, donde Perpetua es más experta, tenemos que el programa de cumplimiento que tienen los bancos o las instituciones financieras en México está mucho más desarrollado que los requerimientos que nos establece la ley que regula las instituciones financieras. ¿Cuál es la razón por la cual el programa de cumplimiento de estas instituciones está más desarrollado que la legislación? Bueno, esto es muy simple. Como son instituciones transnacionales, pues tienen la normativa que tienen en algunas otras latitudes, como Estados Unidos, como la Unión Europea, pues ellos ya están más desarrollados y por lo tanto, cuando llegan a nuestro país, pues traen ya un programa de cumplimiento mucho más avanzado. Lo mismo ocurre con casi todas las transnacionales en nuestro país y es un fenómeno que también va permeando en el empresariado mexicano y obviamente esto se va positivizando de manera paulatina para poder ir generando estándares de cumplimiento. Esa es la manera en la cual llega a México el sistema de compliance a través de lo que conocemos como soft law. Posteriormente, vamos a identificar un modelo de prevención y control en las organizaciones, es decir, ¿qué es lo relevante de este programa de cumplimiento? La identificación y el mapeo de lo que son los riesgos, cómo vamos a ir mitigando esos riesgos, cómo los vamos a evaluar y finalmente pues todo este seguimiento que se da a través de la auditoría y posteriormente el cumplimiento en materia de compliance. El día de mañana vamos a revisar algunos aspectos de estos programas de cumplimiento, pero en determinadas materias específicas de derecho que no son ajenas a las empresas, es decir, todos los empresarios, por regla general, estarían acatando este tipo bueno, están obligados de alguna manera, inclusive de forma indirecta, a acatar este tipo de programas de cumplimiento en materia, el día de mañana abordaremos el compliance tributario, es decir,
respecto del pago de impuestos, cómo se tiene que organizar la empresa para darle un debido control al cumplimiento de estas obligaciones. De igual manera, pues vamos a identificar un programa de cumplimiento en materia laboral y de seguridad social. Para los que nos dedicamos a la materia fiscal, no es ajeno que la materia de seguridad social y que la materia laboral y de subcontratación ha tenido cambios vertiginosos los últimos años. Identificamos primeramente en 2011, a finales de 2011, una reforma que incluye el famoso 15A de la Ley Federal del Trabajo, que regulaba lo que es la subcontratación. Posteriormente, esta legislación ha sido derogada a partir de 2019 y tenemos ahora, en 2021, el 23 de abril, el decreto por medio del cual se establece la prohibición general del régimen de subcontratación, pero en esa prohibición también tenemos lo que es una regulación. Si bien el operador deóntico que utilizó el legislador es la prohibición, pues tenemos que lo que realmente hizo el legislador y lo que se lee entre líneas de la reforma del 23 de abril del 2021, pues es precisamente lo que es la regulación de dos tipos de servicios: servicios especializados y servicios de obras especializadas. Estos dos tipos de regulaciones impactan en la materia laboral, en la materia de seguridad social y también en la materia fiscal. ¿Por qué razón? Para que tú como empresario puedas realizar una subcontratación, vamos a tomar el término genérico que establece la Ley Federal del Trabajo, pues requieres contar o que tus proveedores cuenten con determinados requisitos, es decir, que estén inscritos en lo que conocemos como la plataforma REPSE y que estos servicios que te va a brindar este proveedor o este tercero, pues sean ajenos a lo que es tu objeto y tu actividad preponderante como empresa. Si se siguen estos lineamientos, pues entonces en materia laboral se va a permitir lo que es la subcontratación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas o la subcontratación de ejecución de obras especializadas. Esta subcontratación tendría un efecto en materia de seguridad social. ¿Por qué razón? Porque los patrones se encuentran obligados por imperativo constitucional a pagar la seguridad social y la previsión social de sus trabajadores. Sin embargo, la propia Constitución, la Ley Federal del Trabajo, establecen que si se encuentran inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social o en la institución que les corresponda, pues los patrones estarán revelados de determinadas obligaciones. Luego entonces, si se cumple de esta manera con los lineamientos de los servicios especializados, pues va a tener un impacto en la seguridad social. Pero de igual manera, la reforma del año pasado impacta también a la materia fiscal, puesto que esta contratación o subcontratación de un servicio especializado o de una ejecución de obra especializada tiene en materia fiscal un impacto conocido como un elemento neutralizador de las contribuciones, en este caso el fenómeno de la deducción para efectos del impuesto sobre la renta, el fenómeno del acreditamiento para efectos del impuesto al valor agregado, que son los más conocidos en materia tributaria. Entonces, es importante que a través de este programa de cumplimiento los patrones puedan, 1, conocer todas sus obligaciones, 2, conocer el riesgo del incumplimiento de estas obligaciones y pues 3, pues aplicarlo de tal manera que el marco jurídico, que exista un cumplimiento integral de este marco jurídico. Este tema también de cumplimiento integral tiene mucho que ver con uno de los elementos que trajo la reforma 2022 a la legislación fiscal. Tenemos un artículo 33, fracción primera, inciso, me parece que es el I, en materia de Código Fiscal de la Federación, que establece la posibilidad
de manera embrionaria de que los contribuyentes puedan llevar a cabo el cumplimiento cooperativo a través de los programas que esté instalando el Servicio de Administración Tributaria. Esto obviamente va de la mano con el programa de cumplimiento, sin embargo es un tema un poquito o con matices distintos al Compliance Program. Posteriormente, en el tercer día de este curso taller en materia de compliance de forma integral, vamos a revisar 3 temas en materia de cumplimiento bastante trascendentes en nuestra legislación. El primero será el programa en materia de PLD, prevención de lavado de dinero. Recordemos que a raíz de las reformas constitucionales y legales que realizó el presidente Enrique Peña Nieto en 2013, tenemos una ley mejor conocida como Ley Antilavado o LF-PIORPI, que consiste precisamente en que todos los entes económicos en el país identifiquen cuál es la actividad a la que se realizan. Y si esa actividad que realizan encuadra en una de las actividades vulnerables que la LF-PIORPI está considerando como tales, en ese caso tendrían la obligación de cumplir con todo el cúmulo de obligaciones que establece esta ley, sus reglamentos y sus disposiciones de carácter general. So pena, evidentemente, de ser infraccionados o sancionados con las penas que establece la propia ley federal, Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Eso hay que revisarlo con lupa en cada una de nuestras actividades que realizan las empresas. Sin embargo, antes de 2013, también en México ya se estaba regulando incipientemente lo que es la protección de datos personales. Recordemos que el artículo 16 de nuestra Constitución establece algunos derechos muy importantes, que son los famosos derechos ARCO en materia de datos personales. Es decir, de acceso, de restricción, de cancelación o de oposición a los datos personales de, valga la redundancia, de las personas físicas. Importante, personas físicas. Luego entonces, a través del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y de acceso a la información, pues tenemos que se da el cumplimiento en materia de protección de datos personales. Todas las empresas o todos los entes económicos que se dedican a cualquier actividad que tenga que ver con la conservación de datos personales, ya sea de sus clientes o de sus usuarios, están obligados a acatar una serie de obligaciones para proteger estos datos, ¿no? Y entonces también hay una necesidad de tener un programa de cumplimiento, de tener un oficial de cumplimiento que esté revisando el correcto o la correcta observación de las obligaciones en materia de esta protección de datos personales. Y finalmente, el último día, pues vamos a agotar lo que es la última ratio, es decir, ya vimos del aspecto general lo que es el programa de cumplimiento, sus elementos, su concepto, la doctrina que la genera, cómo llega a México a través de soft law. Posteriormente vamos a ver el programa de cumplimiento en materia tributaria, en materia de seguridad social, en materia laboral, en materia de datos personales, en materia de prevención de lavado de dinero, donde contamos también con la presencia entre los exponentes de la oficial de cumplimiento en materia de PLD de la firma MRCI. Pero ¿qué pasa si todo este cúmulo de obligaciones no se llevan a cabo o una empresa no lleva a cabo un correcto programa de cumplimiento? ¿Cuáles serían las implicaciones? Pues las implicaciones son desde administrativas y, como lo dije, hasta la última ratio. ¿Cuál sería esa última ratio? La materia penal. ¿Qué implica la materia penal? Bueno, vamos a revisar algún concepto de lo que es el abandono de este silogismo que teníamos desde la Edad Media a través del derecho canónico de societas delinquere no potest. Este abandono que hace a nivel internacional las legislaciones. En España tenemos una reforma de 2015 y en México tenemos una reforma
de 2016, del 17 de junio, en la cual se establecen los parámetros intermedios de lo que es la responsabilidad penal de las personas jurídicas o de los entes jurídicos llamados empresas, ¿no? Esa concepción tradicional que se tenía de que las empresas o que de las personas morales no podían delinquir, poco a poco fue abandonada por la doctrina y obviamente llega a su positivación en 2016 en nuestro país, y ahora las empresas no solamente van a ser responsables civilmente del cumplimiento de sus obligaciones o fiscalmente por el pago de sus impuestos, sino que también van a tener que responder penalmente por el incumplimiento de algunas obligaciones de las cuales tenían un deber de cuidado respecto del bien jurídico tutelado, o eran garantes, mejor dicho, de este bien jurídico tutelado. Esas implicaciones penales también las abordaremos en el último tema. Revisaremos cuál es el estado del arte del debate que existe en la doctrina respecto de la responsabilidad o no responsabilidad de las personas jurídicas. Vamos a ver quizá algunas antinomias que ha detectado la doctrina en México entre el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales en relación con el último párrafo del artículo 11 bis del Código Penal Federal, que el último de estos previene o pareciera que está previniendo que el programa de compliance, es decir, el artículo 11 bis del Código Penal Federal, pareciera que establece una atenuante a las penas que puedan incurrir las empresas siempre y cuando respeten o tengan un programa de compliance. Por su parte, el 421 del Código Nacional de Procedimientos Civiles parece ser que, como está redactado, establece que si no se tiene un programa de compliance, la sociedad sería responsable. Luego, entonces, si lo tiene y lo cumple, de esta forma la sociedad ya podría ser excluyente de la responsabilidad. Esta reforma o este debate no es nuevo. En España, en 2015, se hace esta modificación respecto de que si las empresas pueden observar un correcto programa de cumplimiento, pues van a ser, ya no van a tener una responsabilidad penal como entes, sino la responsabilidad penal recaerá sobre la persona que es responsable del cumplimiento de acuerdo a este programa de compliance.